Día 1. Capítulo 1. En este episodio escucharemos 1. Infancia de Mateo Talbot. 2. Irlanda. 3. La familia. 4. Mateo Talbot, breve infancia. Mateo Talbot, 1856-1925. Capítulo 1. 1. Infancia de Mateo Talbot. La vida recibida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que le quería destruir el alcohol. Este hombre la reconstruyó y sobrenaturalizó, guiado por el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Antes que nuestros hermanos A.A. reflexionasen sobre los medios de rehabilitarse y escribiesen sus famosos 12 pasos, este héroe ya practicaba un método paralelo, aunque precursor, al que ellos idearon. 2. Irlanda. La República de Irlanda es independiente solo desde 1923. El cristianismo católico penetró en Irlanda hacia el año 430, con San Patricio, que la convirtió tan completamente y con tan buenos frutos, que la isla vino a llamarse la Isla de los Santos. En efecto, pleiades de santos misioneros salieron de allí para emprender la conversión de Inglaterra y de las tribus de Alemania y Suiza. En lo político, el carácter individualista de sus jefes les impidió organizar un estado fuerte capaz de defenderse de las acometidas y atropellos de las diversas tribus del norte de Europa que, dada la pobreza de sus tierras, salían a piratear y robar las que ya estaban viviendo de su trabajo organizado. Así Irlanda pasó a depender de la corona de Inglaterra. Enrique VIII, de la autoridad religiosa del Papa. En 1534, Irlanda, firme en su fe, no quiso cambiar su religión verdadera, como se cambia un vestido, y afrontó toda clase de persecuciones y despojos durante 4 siglos. Entre 1820 y 1850, la isla perdió la mitad de su población, más de 1.500.000 personas, por las hambres, malas cosechas, y por la emigración a los Estados Unidos de Norteamérica, causada por la misma falta de alimentos y por los abusos de los terratenientes ingleses. El ánimo cívico de los irlandeses estaba quebrado. Les habían robado todas sus tierras, le estaban robando su lengua y su cultura. Los inspectores de escuela de Su Majestad Británica exigían que en todas las escuelas se leyesen y declamasen con la debida expresión párrafos y versos de los textos escolares aprobados por la separatista Irlanda, al tenor de estos: gracias al Dios de bondad, que al nacer puso sus labios sobre mi mente infantil y, en estos días cristianos, me quiso hacer niño inglés. De The Making of Mateo Talbot, por Mary Purcell. Pero no pudieron quebrar la fe católica implantada por San Patricio hacía 14 siglos. Al mismo tiempo, la industria británica iba entrando en Irlanda con su sistema y misericordia para los obreros, que trabajaban 10 y 12 horas al día, por un mísero salario de subsistencia individual, tímidamente defendidos por un incipiente sindicalismo todavía débil. Los trabajadores, impotentes para romper esta esclavitud, buscaban su liberación o compensación en el fuguismo del alcohol, entonces bastante barato. Una botella de cerveza por un penique y cuarto, equivalente a 144 botellas por un salario semanal ordinario de 15 chelines. Una botella de whisky por 14 peniques, 13 botellas por el salario de una semana. La borrachera se extendió como una peste por todas las áreas industriales, ante la completa indiferencia o insatisfacción de los gobiernos y de la clase dominante. En 1865 la policía de Dublín practicó 16.192 arrestos por borrachera, siendo mujeres un tercio de los confinados. El famoso padre Matthew, predicador de la Cruzada por la Templanza, había muerto hacia 1880,
y con él parecía haber muerto la cruzada. De 5 millones que habían pronunciado la promesa, uno de cada 50 permanecían fieles hacia el año 1880. En este ambiente van llegando al mundo los 12 hijos de la familia Talbot. 3. La familia. El bisabuelo de nuestro Mateo fue Mateo Talbot, capataz en los muelles y almacenes del puerto de Dublín. Su abuelo Roberto y su padre Carlos tuvieron ahí el mismo trabajo y cargo hasta su vejez. El padre, Carlos, se casó con Elizabeth Bagnall, de la cual tuvo 12 hijos, 8 varones y 4 mujeres. El mayor, John, fue abstemio toda su vida y murió soltero a los 60 años. Todos los demás fueron grandes bebedores. Náufragos del alcohol, murieron jóvenes o al comienzo de su edad madura. Excepto nuestro héroe que, regenerado por la gracia de Dios y la ayuda de su madre y de sus hermanas, dio un buen ejemplo y alegró a sus compañeros y hermanos cristianos hasta cerrar los 69 años. Don Carlos era un hombre de práctica religiosa notable. Pertenecía a la cofradía de la Inmaculada Concepción, a cargo de los padres jesuitas, y a la de San Francisco Javier. Cada noche se rezaba el rosario en casa, una gran práctica que sostuvo la fe católica y el sentimiento nacional de Irlanda durante los siglos de persecución por el gobierno de su majestad anglicana. Esta santa práctica familiar fue también más fuerte que el disolvente del alcohol que no logró disolver a la familia. Familia que el rosario reza unida, permanece unida. Carlos Talbot murió en 1899 a los 73 años, habiendo gozado durante sus últimos 11 años de una modesta pensión de 15 chelines por semana, $3.75, o sea la mitad de su último salario. La madre, Elizabeth de Talbot, era una señora de gran piedad y esforzado trabajo, que llegó a un notable grado de santidad en sus últimos años. Pertenecía a las mismas cofradías que su esposo. La fuente de su fortaleza de ánimo, que necesitaba para llevar adelante la educación de esa turbulenta docena de hijos, la halló en la Sagrada Comunión, que recibió diariamente durante muchos años, hasta que sus achaques le impidieron acudir a la iglesia. En su ancianidad, pasaba mucho tiempo con el rosario en las manos y parecía siempre rezando, hablando con el amigo de arriba. Carlos e Isabel eran abstemios, él desde su edad madura, ella probablemente desde su infancia. Pero en la primera etapa de hombre hecho, don Carlos era conocido como un fuerte bebedor. Por esto, durante los primeros 20 años de vida matrimonial, doña Elizabeth tuvo que soportar 11 mudanzas de casa. La reflexión sobre sus responsabilidades familiares y las oraciones de la esposa ayudaron al padre a dejar por completo los tragos. La habituación de sus hijos varones al alcoholismo, excepto Juan, el mayor, no se debe, pues, achacar solo a mala influencia del hogar. Pero todos los hijos heredaron, por la educación, el temperamento enérgico y discutidor de su padre, que era un hombre muy pequeño y con una voz demasiado fuerte, por su tamaño. Mateo y todos ellos agarraron del padre el gusto de la bebida. Todos ellos eran alborotados, excepto Juan. Todos terriblemente pequeños, excepto José. Y todos descarados, cuando habían tomado sus tragos. Así los describe un viejito que había sido amigo de parranda de todos ellos. Doña Isabel murió en 1915, a la edad de 76 años, habiendo vivido los últimos 16 sola con su santo hijo Mateo. Mateo Talbot. Breve infancia. En este ambiente, como dijimos, van llegando al mundo los 12 hijos de la familia Talbot. El segundo, Mateo, entra gimiendo y llorando a este valle de pruebas el 2 de mayo de 1856 y es bautizado el 5 de mayo. Va creciendo y desarrollándose en medio de privaciones y penalidades como cualquier hijo de obreros de ese siglo XIX insensible a la justicia social. La primera educación la recibió en el hogar y, a pesar de las primeras fallas del padre, fue profundamente formado, sobre todo por los ejemplos y consejos amorosos de la madre.
bien compenetrada de su altísima misión divina. Y, fuera de la casa, la primera escuela fue la calle. Solo frecuentó la escuela institucional en 2 períodos. El primero, de 8 a 9 años. Al llegar a los 11 años logró su madre matricularlo, junto con un hermano menor, en la escuela de los hermanos cristianos. Pero los largos empedrados de las calles y avenidas eran mucho más interesantes para Mateo y su hermanito que las pulcras y disciplinadas clases donde un maestro bueno, pero serio y exigente, se esforzaba por meter en 40 y 50 cabecitas un montón de cosas raras, difíciles de entender y a menudo nada interesantes, como la gramática, lengua, historia y civismo de Inglaterra, el odiado poder opresor. La misma madre cuenta que, llevando un día de la mano a los 2 rapazuelos hacia la escuela, ellos consiguieron distraer su atención en una esquina y, zafándose de sus manos, se escabulleron hacia otra calle vecina, dejándola en amargo desconsuelo. La paliza que les esperaba a la vuelta a casa la consideraban de menor importancia que el goce irrestricto de un día de libertad sin trabas. Mateo no fue un buen alumno, fue un gran capeador. Duró un escaso año sujeto a la disciplina escolar, nada amada. El hermano que lo veía de vez en cuando en su clase anotó junto a su nombre, capeador. Eso fue todo lo que tuvo de clases el niño Mateo.